Sí. En este hermoso día tenemos el privilegio de compartir en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gloria a Dios. En esta reflexión nosotros podemos ver que José y María ya en los días de su alumbramiento tuvieron que desplazarse hasta Belén. ¿De dónde iban ellos? Desde Nazaret, ¿verdad? Ciudad de Galilea. Nazaret era un pueblo menospreciado por los judíos. Era un pueblo que no tenía gran agrado delante de los ojos de ellos, ni era tenido en alta estima, pues en Nazaret habían muchos soldados romanos y además habían mercaderes gentiles rechazados por el pueblo judío. ¿De dónde van ellos? De allí a Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Dios siempre obra de una forma especial y misteriosa. Dice la Biblia que de lo vil y menospreciado Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. El Señor saca al Salvador del mundo, ¿verdad? De allí, de Nazaret, un lugar poco agradable, y lo lleva a Belén, casa de pan. Dios siempre nos saca a nosotros de la inmundicia del pecado. Dios nos saca a nosotros de lo vil y menospreciado. Dios obra en nuestra vida de una manera tan especial y trae un giro de 180 grados para darnos el alimento. Cristo, el pan vivo bajado del cielo, nace en Belén para ser el alimento de la humanidad, para ser ese pan que saciaría el hambre suya y el hambre mía, porque nadie más puede saciar al ser humano, nadie más puede cambiar y transformar nuestras vidas sino es el Señor. Además, podemos ver que había un empadronamiento, un censo. Ese censo se llevaba por dos causas. Uno, para recordar el tema militar, y dos, por el tema de los impuestos. De tal manera que había un movimiento político fuerte. José y María, del linaje de David, conforme lo había dicho la Escritura, que el Cristo, que el Mesías vendría del linaje de David. Vemos que aquí se cumple esa palabra, pero que además cumplían con las leyes terrenales. Debían someterse y debían sujetarse a ellas, como también lo debemos hacer nosotros. Número 3, ellos avanzan, María, en su estado ya de alumbramiento. No era fácil el camino. No era fácil llegar allí. Además, imaginémonos como muchos se estaban moviendo a sus lugares de origen. Ahora, ellos llegan allí y no encuentran una habitación, una posada, un lugar donde María pudiese tener a su hijo. No era nada fácil esto, pues ahora ella no encontraba el lugar más higiénico, más especial para poder dar a luz al Salvador del mundo. Y el Señor nace en un pesebre. ¿Cómo eran
¿O qué era el pesebre del tiempo? ¿Cómo era el lugar donde el Señor Jesús nació? En ese tiempo las casas tenían 2 pisos, ¿verdad? Ya había casa de 2 pisos. Pero en el primer piso generalmente dormían los animales en el tiempo de invierno. No había otro espacio para ellos. Y en el segundo piso dormían las familias. Esa era una forma. La otra forma de establo era un hueco hecho en la roca, ¿verdad? Precisamente para albergar a los animales en esos tiempos donde el clima era muy frío. Y eran lugares oscuros, lugares sucios. Pues allí estaban ¿quiénes? Los animales, ¿verdad? Si pensamos nosotros en estas 2 figuras que son reales, en estos 2 espacios, sabemos que él fue albergado pues al tocar pidiendo ayuda a José por María, por él mismo, por el bebé que habría de nacer, se encontraba José impotente. Pues quizás muchos le dijeron no hay espacio. Cuenta la historia que no había un espacio para el Salvador del mundo, que no había un espacio para la familia de Nazaret. ¿Y cuántos o en cuántos momentos nosotros nos hemos encontrado en la misma situación? ¿Cuántas veces hemos tocado puertas y nos las han cerrado? ¿Cuántas angustias, cuántas tribulaciones quizás tú has pasado durante el 2022 y durante toda tu vida? Y sigues tocando puertas, sigues diciendo, necesito un empleo, necesito un trabajo, necesito ahora mismo una ayuda y quizás la puerta se ha cerrado delante de ti. Pues eso no solamente te ha ocurrido a ti o a mí, eso le ocurrió al mismo Dios hecho carne en medio de esta tierra. Sabemos que nosotros pasamos tribulaciones, angustias, situaciones difíciles, pero sabemos que el Señor Dios Todopoderoso nunca nos cierra la puerta. El que viene a Él, Él no le echa fuera. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Hoy podemos venir con esa seguridad y con esa certeza, como dice la palabra en Hebreos. Vengan confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición poder venir al Dios vivo, al Padre nuestro. Y hoy tenemos el privilegio de venir en el nombre de Cristo Jesús y ser aceptos delante de Él por su santa sangre, que nos limpia de toda mancha y de todo pecado. Pero la situación que vivía José y María en embarazo, ¿verdad? No era fácil. Ahora les adjudican un lugar y era un establo, bien sea ese hueco oscuro que hacían allí en la roca o allí en medio de los animales. El Señor Jesucristo nace allí, en medio de los animales. Ese es un establo. La palabra pesebre se ha desviado hoy, porque la gente asimila esta palabra con todo el establo. No, el pesebre o la pesebrera era la vasija donde los animales comían sal. Allí ellos comían sal, es el alimento. Miren lo hermoso. El Señor Jesús finalmente nace en medio de este panorama. Y María lo envuelve y lo acuesta en el pesebre, en la vasija donde los animales comían. Miren, el Señor Jesús fue relativizado y se rebajó hasta lo sumo por amor a nosotros. Allí fue acostado el pesebre, esa vasija
fue su cuna, fue su cama. Somos privilegiados por todo lo que el Señor nos ha dado. Y sabemos que Dios tiene el control quizás para aquel que está en la vereda, que está en la orilla del río, que vive en un espacio quizás no tan agradable, pero ese espacio puede ser diferente si tú tienes una muy buena actitud, si tú tienes una visión y una confianza en Dios. No son las circunstancias las que hacen las personas, somos las personas las que cambiamos las circunstancias en el nombre de Dios. Y debemos estar contentos en todo. Cuando el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque él se gozaba en la escasez y en la abundancia, en la enfermedad y en la salud y en las situaciones difíciles. De tal manera que Dios siempre está ahí para ayudarnos, Dios siempre está ahí para bendecirnos. Míralo a Él, no mires la circunstancia. Si el Señor Jesús se humilló, se hizo pobre para hacernos ricos. Y no está hablando solo de temas materiales, está hablando de la gran riqueza que es tener la salvación y la vida eterna. Además dice que fue envuelto en pañales. Había una tela que se llamaba en ese tiempo pañales, ¿verdad? Como hoy en día, muchas telas tienen un nombre. Quizás usted no piense en los pañales desechables. No, había una tela especial, ¿sabe? Esa tela, llamada pañales, era la tela que usaban también para poder envolver los muertos cuando eran trasladados de un lugar al otro y darles sepultura. Esa tela con la que fue envuelto el Señor Jesús allí, en pañales, tenemos que decir nosotros que realmente desde allí el Señor Jesús estaba anunciando su muerte. Desde allí el Señor Jesús estaba diciendo que Él nacería, o que estaba naciendo, para morir, para traer salvación. Démosle gracias a Dios y digámosle al Señor que nos guíe y que nos dirija para valorar todo lo que el Dios invisible, todo lo que el Padre nuestro ha hecho, todo lo que el Señor ha obrado a favor de nosotros, porque el Señor es grande, fuerte, misericordioso, y nació allí, fue hecho hombre por amor a nosotros. Dígale, Dios, gracias por Cristo que nace allí en un establo y es puesto en la pesebrera. Donde había alimento para animales, Él se convierte en alimento para nosotros. Él es el gran pan vivo bajado del cielo. Hoy, dile gracias, Dios. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, es el momento en que le digas, Señor, yo necesito de ti, ayúdame. Entra a mi corazón. Entrónate allí. Quizás, Señor, mi corazón está sucio y maloliente como ese establo, como ese hueco oscuro. Quizás mi corazón está lleno de tinieblas, Señor, y de oscuridad. Dile al Señor. Pero si tú entras allí, Dios, la oscuridad se disipa, la suciedad se va, porque tú moriste en la cruz para limpiarme de toda mancha y de todo pecado. Ayúdame, Dios eterno, y guíame a toda verdad. Yo te necesito y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y si tú estás pasando por una dificultad, dile gracias, Dios,
porque sé que mi actitud y mi confianza puesta en ti cambiará esta situación. ¿Cuántas penurias, cuántas dificultades tú, Señor, viviste en la tierra? Porque fuiste semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. ¿Quién más nos puede entender sino tú, Señor? ¿Y quién más puede escuchar nuestra oración sino tú, amado Dios? Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.